Gloria al Señor. Bienvenidos a todos los que están con nosotros ahí a través de esa pantalla, ya sea un celular, ya sea una tableta, sea una computadora. Les abrazamos, les bendecimos, nos sentimos muy agradecidos, bendecidos con el Señor de poder compartir la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6, vamos a considerar esta lectura bíblica, estos dos versículos, como referencia a lo que vamos a estar comenzando a hablar hoy. Bien, yo quiero pedirle que ponga, por favor, el máximo de atención. Ya, quienes estamos aquí, por favor, también el máximo de atención, clamación. No es fácil esta labor. A veces la gente quizás subestima a quienes tenemos la posibilidad de predicar, pero yo creo que todos los que entregan una palabra saben que esta labor, si bien es cierto, es un privilegio, una gran honra de parte del Señor, pero no es fácil esto. Hay lucha, hay oposición. El enemigo no quiere que usted reciba la palabra del Señor. Acuérdese que Jesús mismo dijo que en uno de esos tipos de terreno viene el enemigo y ¿sabe lo que hace con la semilla? Se la lleva. ¿Ve? Es un momento donde hay que estar concentrados, clamando, buscando, atentos, receptivos a lo que el Señor nos va a hablar. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Lectura base para esto, que si usted es de aquellas personas que toma nota, bueno, mantenga ahí su cuaderno, su lápiz y vaya escribiendo las citas, vaya escribiendo las ideas, repase después esto, porque a partir de hoy quiero invitarle a que estudiemos cómo ataca el enemigo. Es importante que usted y yo conozcamos cómo ataca el enemigo. Y antes de hacer la lectura bíblica, permítame decirle que tenemos un Dios muy bueno, muy bueno. Nunca Dios nos ha dicho que no vamos a tener luchas. Nunca Dios nos ha dicho que no vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. No, nunca Dios nos ha dicho eso. Y por eso que yo le invito, Biblia en mano, que conozcamos cómo ataca el enemigo. Usted tiene un enemigo. Yo tengo un enemigo. Hay toda una jerarquía diabólica en contra de toda creación, en contra de todo plan de Dios. Nosotros tenemos una lucha. Y créame que el enemigo no trabaja de lunes a viernes en horario de oficina. No es que el sábado y el domingo usted pueda decir, bueno, seguramente el enemigo está un poco más relajado porque es sábado, es domingo y el lunes seguramente va a volver a atacar. No, el enemigo permanentemente anda patrullando, buscando. Acuérdese que en una ocasión se presentó Satanás, el acusador de los hermanos, en la presencia del Señor. Se recuerda Job capítulo 1. No es el mensaje, pero un antecedente importante para que ya usted comprenda esto. El Señor le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Se recuerda? Y Dios habló muy bien de Job, como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Y a mí poderosamente, no sé a usted, me llama la atención que cuando el Señor le dice a Satanás si ha visto a su siervo Job, Satanás no le dijo que no. Véanlo, Job capítulo 1. No es el centro del mensaje de hoy, pero ya quiero ponerle ese antecedente para que usted se dé cuenta la magnitud de lo que estamos hablando. Que es una batalla real, es una batalla sin tregua. No descansa el enemigo, no descansa.
quiere destruirte, quiere destruir tu familia, quiere destruir el plan que Dios tiene contigo, quiere deshacer, hacer trizas tu fe. Se lo voy a decir así como se lo estoy diciendo, crudo. Porque pareciera para algunos que la lucha espiritual fuera una fantasía, no fuera real. Y es mucho más real quizás de lo que algunos piensan. Si el enemigo no puede contigo directamente en una confrontación directa, si no puede contigo directamente, va a buscar la forma de seguir atacando. Quizás ya no más confrontacionalmente, sino que tratando de entrometerse, de usar incluso a personas que están cerca tuyo para distraerte, para hacerte daño, para instalar mentiras en tu corazón, cosa que te aparte del plan de Dios. Esto es una lucha real. No es un cuento, no es ficción. Es una lucha real. Y Dios es tan bueno que nos anticipa de aquello en su palabra, para que usted y yo estemos preparados, para que usted y yo peleemos. Lo dice la Escritura. ¿Qué cosa? Peleemos la buena. A ver, su Biblia lo dice, ¿cierto? La mía lo dice. Peleemos la buena batalla de la fe. La batalla de la fe. La batalla de la fe. El apóstol Pablo dijo, he guardado, ¿qué cosa? He guardado la fe. El enemigo quiere destruir, hacer polvo, trizas tu fe, porque sabe el enemigo que sin fe es imposible agradar a Dios. No consigues nada de Dios sin fe. Lo dice la Escritura. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a lo de Job para ya nos adentremos a la lectura que seguramente usted ya está esperando de Efesios 6. El Señor le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Le habla muy bien Dios a Satanás de Job. Y Satanás, para su sorpresa y la mía, no dice que no. No le dice Satanás a Dios, ¿de quién me estás hablando? ¿Cuánto? ¿Dónde vive? Dame la dirección. Para el próximo recorrido le doy una vueltita. No fue esa la realidad. No fue esa la respuesta de Satanás. La respuesta de Satanás, parte de la respuesta es, lo tienes cercado. A él, su familia y todo lo que él tiene. Escuche por favor. ¿Por qué Satanás le dice a Dios por Job que estaba cercado? O sea, alrededor de la vida de Job y de su familia hay una protección, hay un cerco. Quiere decir que Satanás no podía ingresar, no tenía acceso, le era privativo al enemigo entrar a la propiedad o hacerle daño, algún tipo de daño a Job, porque estaba cercado. Yo le pregunto, ¿quién tenía cercado a Job? Satanás lo sabía, porque le dice, lo tienes. Sabía que, se lo voy a decir de esta forma, en la vida de Job, en su familia, en todo lo que él tenía, había como un letrero: prohibido el ingreso. Espiritualmente había una protección. Entonces yo comprendo, entiendo que si fuera por Satanás, Satanás hubiese ingresado mucho antes a perturbar, a hacer daño a la vida de Job. Pero Job era un hombre temeroso de Dios. Por eso lea el capítulo 1 de Job. No es el mensaje de hoy, pero léalo.
porque hay características de ese hombre que sabe lo que hacían, producían el favor de Dios, no solamente para su vida, sino que también para toda su familia. Gloria a Dios, aliento a quienes son los únicos que se congregan en su familia. Esas oraciones no están de más. Esas oraciones que tú estás haciendo a favor de tu familia, que no se congregan, no están de más. Pero quiero decirte algo, inmediatamente a quien más va a atacar el enemigo, si tú eres el único, la única que se congrega en tu familia, la única, el único que conoce a Cristo hasta hoy, en tu familia eres el blanco de los ataques del enemigo. Ahí va a atacar fuertemente. Esto no es una fantasía. No, la Biblia habla. Tenemos una lucha permanente. Vamos ahora a Efesios capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos. El versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguramente usted ya lo había escuchado. Fortaleceos. ¿Para qué necesita fortaleza? Gloria a Dios. Y nos dice que nos fortalezcamos a nosotros mismos. Dice la palabra: fortaleceos en el Señor. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? En nuestra propia fuerza nosotros no podemos luchar. Necesitamos de las fuerzas que vienen del cielo, las fuerzas que nos da el Señor. Por eso la Escritura dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y escuche, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. A ver, yo sé que muchos de nosotros conocemos esta Escritura, la hemos escuchado, la hemos estudiado. No nos es ajena, no nos es desconocida para muchos. Quizás para algunos es la primera, segunda vez, especialmente quienes nos escuchan por la radio, que escuchan esta palabra. La Escritura dice: vestíos de toda armadura de Dios. Escuche. Como que se ha querido introducir en la iglesia de Cristo un concepto de que hay que orar para que Dios haga todo. No sé si usted se ha encontrado con personas, usted conversa, sea lo que sea, lo que le dicen: hay que orar. Y es verdad, la oración debe estar presente siempre en la vida de todo hijo de Dios. Recuerde que el ejemplo de una vida de oración es Jesucristo. Entonces, si usted quiere admirar a alguien de oración, tiene el modelo de Jesucristo. Pero escuche, hay cosas que la oración no hace. Hay cosas que la oración no es la herramienta que hay que utilizar. Siempre hay que orar. Con esto no estoy diciendo que no ore, siempre hay que orar. Pero aquí la Escritura no dice: oren para que Dios los vista. No sé si me está poniendo atención. No dice la Escritura eso. Entonces usted puede decir: sí, voy a orar para que Dios me vista. No, tiene que orar siempre. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Palabra del Señor Jesús, enseñanza del Señor Jesús. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar a veces. Ah, no. Gloria a Dios, qué bueno que esté atento. Siga, por favor, siga atento, siga atenta. La Escritura dice, habla el evangelista Lucas ahí en el capítulo 18 para nosotros, versículo 1, sobre la necesidad. Jesús le enseña a sus discípulos, Jesús le enseña a usted y a mí sobre la necesidad de orar siempre,
siempre, y no desmayar. Pero escúchame, hay cosas que la oración no hace. La oración no te va a vestir de la armadura. Tienes que vestirte tú. Lo estoy diciendo en base a la palabra. ¿Por qué no dice oren para que Dios los vista? No. ¿Sabe? En el mundo natural, ¿sabe a quiénes visten? A los bebés. Los bebés no se pueden vestir solos. Los bebés le tienen que cambiar los pañales. No saben cambiarse los pañales. Un recién nacido no sabe. No le puede decir usted, cámbiate tú los pañales si no sabe. Está aprendiendo recién, incluso lo básico de lo básico. Un bebé no. Entonces entiendo que esta palabra está dirigida a hombres y mujeres, hijos de Dios ya maduros, no bebés espirituales. Porque el bebé no se puede vestir solo, lo visten, le hacen todo, le dan la comida, lo entretienen. Pero usted ya no está para que le entretengan. No, usted ya es una persona que conoce un poco más al Señor. Ya no es seguramente muchos de nosotros recién convertidos. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, estamos en una lucha, y la palabra del Señor nos dice, vestío, usted tiene que tomar esa armadura. El Señor la proporciona, el Señor nos la da, pero usted tiene que tomar la armadura. Sí, no se trata que estoy orando, y voy a seguir orando para que Dios me vista. No te va a vestir. Tienes que vestirte tú. Eso lo hace ya en el mundo natural. Un niño de cierta edad ya se viste solito. Las niñas ya se visten solitas. Y los adultos con mayor razón se visten solitos. Saben lo que tienen que hacer. Saben lo que es bueno. Por eso esta palabra va dirigido a personas que entienden lo que deben hacer. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Por eso le digo, tenemos un Dios muy bueno. Ahora, que nosotros no sepamos lo que dice la palabra es otra cosa. Que algunos llevan tiempo sirviendo al Señor y todavía no tienen Biblia es otra cosa. Pero que Dios no nos haya anticipado lo que es realmente la vida cristiana, eso no es así, porque su palabra, Dios nos ama tanto que nos previene. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Se lo voy a leer una vez más desde el comienzo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Escuche. No dice la palabra que oremos para que el enemigo no venga con su acechanza. Porque si fuera así, lo hubiese dicho. Entonces, la acechanza de que el enemigo va a venir al acecho, va a venir. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos estar vestidos, no con una parte. Mire qué interesante, porque eso es lo otro. No dice vestidos con la armadura, dice con toda. Con toda, es que esa parte como que a mí, en realidad, esa parte de la armadura no me acomoda mucho, no, dice toda, y si dice toda, es toda. Y escuche, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo le pregunto, basado en este texto, ¿y qué pasa si no me pongo toda la armadura? ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta por qué a veces somos cristianos tan débiles, tan raquíticos? Muchas veces por la ignorancia. Sí. Muchas veces porque desconocemos lo que dice la palabra. Y la sorpresa para muchos es que el enemigo también conoce la palabra. Vaya a ver ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, le cita parte del Salmo 91, Satanás a Jesús. Entonces, si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice por su palabra,
no quiere decir que el enemigo va a ser una excepción. Ah, este no sabe. Entonces, aquí con este no corre la acechanza. Con ella, como no sabe, no. Acuérdese de lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo fue destruido? El daño que sufre el pueblo de Dios por la ignorancia, por descuidar la palabra. No va a ser una excepción el enemigo para quienes ignoran la palabra, no. Es más, a quien más le conviene que usted ignore la palabra es al propio infierno, al diablo. Exacto. Porque usted, cuando conoce la palabra, cuando se propone vivir conforme a ella, cuando usted conoce el poder de la oración y no está dispuesto a dejar de orar, ¿sabe qué? Se le para el mismo infierno. Pero usted entiende que hay promesas de Dios con las cuales usted va a guerrear, va a luchar y no solamente va a resistir los ataques. Los ataques van a venir, lo dice la Escritura. Por eso le digo, yo no sé qué cristianismo vive cada uno, pero la Escritura dice muy claramente, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Le quiero compartir estos versículos en otra traducción. Dice así la Nueva Traducción Viviente: una palabra final. Esta carta está terminando aquí, la carta a los Efesios. Escuche, se lo leo de nuevo. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Y escúcheme, lejos del Señor no somos fuertes. Si las fuerzas vienen del Señor. No podemos guerrear en nuestras fuerzas. Comprenda una cosa, que es una lucha espiritual. Comprenda una cosa, el enemigo no descansa. Y una frase que me atrajo mucho, que escuché, el enemigo permanentemente te anda patrullando. Permanentemente. ¿Has visto a mi siervo Job? Y lo había visto. Lo conocía. Sabía dónde vivía. Sabía lo que hacía. Conocía a sus hijos. Conocía lo que tenía. Lo tenía observado, pero no tenía acceso. Porque había un hombre temeroso de Dios. Gloria al Señor. El enemigo te conoce. Conoce tu dirección. Sabes lo que vive, sabes dónde vive, sabes lo que hace. Te conoce el enemigo. Pero si tú eres una persona, un hombre, una mujer, temeroso de Dios, temerosa de Dios, también hay un cerco, hay una protección alrededor tuyo, alrededor de tu familia, alrededor de lo que tienes, donde el enemigo no puede entrar, no tiene acceso, siempre y cuando el Señor no le dé ese acceso. Gloria a Dios. Sigue diciendo en esta traducción: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La palabra es bien clara. Pónganse toda la armadura. ¿Se da cuenta por qué comprendemos que esta palabra es para cristianos maduros? Porque el cristiano bebé es bebé. Ay, no, esa parte no me gusta. No, me gusta esto nomás. Esa parte de la armadura no. Esto es para cristianos maduros, para soldados del reino de Dios, para hombres y mujeres valientes que entienden, disciernen las cosas espirituales. Mire, la palabra acechanza que aparece en la traducción Reina Valera, es interesante ir al original de esta palabra. ¿De quién nos está hablando? ¿Sabe? Esta palabra acechanza que encontramos aquí, como le digo, en la traducción Reina Valera,
La palabra acechanza viene del original griego metodeia. Metodeia. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo la podemos comprender mejor? Acechanza, obviamente. Fíjese que esta palabra nos habla también de artimañas. Bien, ahora, metodeia, ¿sabe? Denota astucia, engaño. Son estrategias del enemigo. Lo que él busca, obviamente, es destruir. O sea, piense un poco y medite que el enemigo también tiene un plan. Su plan es destructivo. Busca destruir. Jesús dijo que el enemigo, el ladrón, en Juan 10:10, Jesús dijo que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. El enemigo también tiene un plan, ¿sí? Y para eso él tiene esas artimañas. Son astucias. ¿Qué es lo que busca él? Obviamente, destruir, acechanza. El diccionario define la palabra acechanza como engaño o artificio para hacer daño a alguien. Y escúcheme esto. Yo le pregunto, ¿puede haber engaño sin mentiras? Es importante que comprendamos que para que el engaño exista, previamente tiene que haber una mentira. Y el enemigo es astuto. No es que el enemigo fue una vez y no le funcionó y va a desistir. El enemigo va a seguir insistiendo. Sus planes son destructivos y para eso él acecha. ¿Y qué es la acechanza? Dijimos, se define en el diccionario de la RAE, acechanza, como engaño o artificio para hacer daño a alguien. Gloria a Dios. Si en la Nueva Traducción Viviente veíamos el término estrategias, habla, estrategias de Satanás. Ahora, ¿qué es una estrategia? Una estrategia se define como arte de dirigir operaciones militares. ¿Se da cuenta que esto no es así como así? El enemigo es astuto. Lea, estudie los primeros versículos de Mateo y se va a dar cuenta que el enemigo intentó de una u otra manera hacer que Jesús cediera ante la tentación. Lo intentó 3 veces ahí. Lo intentó 3 veces. Y Lucas, hablando del mismo relato en el capítulo 4 de Lucas, nos dice que cuando ya se va Satanás, se va por un tiempo. ¿Se da cuenta? Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza para dirigir un asunto. Es una lucha esto, no es un juego, mi hermano, mi hermana. Si usted dice o piensa que da lo mismo orar o no orar, está equivocado. Si usted piensa que da lo mismo leer, estudiar la palabra de Dios o no hacerlo, está equivocado. Si usted piensa que da lo mismo congregarse o no congregarse, estar en comunión con los hermanos, está equivocado, está equivocada. Yo quiero invitarle a que medite sus hábitos y a través de sus hábitos usted medite y vea a quién está honrando en su vida. Esto no es un juego. Servir al Señor no es un juego. Nunca Jesús dijo que esto era algo superficial, algo trivial, algo liviano. Nunca.
Acuérdese que Jesús dijo que el que quería seguirle, cualquiera, ¿qué debía hacer? Tomar su cruz. Tomar su cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Y qué le habla a usted la cruz? ¿De qué le habla la cruz? De sacrificio, de muerte. Gloria a Dios. Jesús después de decir aquellas cosas, al final dice, y sígame. Hay renuncia. Parte de esa renuncia, como lo dice una traducción, que el que quiera seguirle tiene que olvidarse de hacer lo que quiere. Estar dispuesto a morir, dice una traducción, y seguirme. Gloria a Dios. Yo me pregunto y le pregunto, ¿por qué hoy por hoy vemos a tantos cristianos débiles? ¿Por qué hoy por hoy hay cristianos que son tan frágiles en su espiritualidad? Y yo vuelvo a decirle, le invito, revise sus hábitos, revise su vida de oración, no cuánto ora, su vida de oración, porque yo hago una distinción ahí. Porque una cosa es orar y otra cosa es tener una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración. Revise su vida devocional. Revise su vida de estudio de la palabra, porque cuando estudiamos la palabra, Dios nos habla y vamos a comprender más adelante que en esa armadura de Dios, lo que la palabra de Dios es, dice que es la espada del Espíritu. ¿Se da cuenta? La espada del Espíritu. Sigamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Mire qué interesante es esto. Si es posible, anote esta cita. Anótela. No se confíe solo en su mente. Anótela, regístrela. Vuelva a estudiarla. O memorice la palabra, va a ser de bendición. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto está en la palabra. Esto aparece aquí en las Sagradas Escrituras. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y lo que sigue también es muy poderoso. Pues no ignoramos, siempre está hablando en plural, nosotros ignoramos, no ignoramos, está hablando en plural. O sea, el apóstol Pablo no era el único que sabía reconocer esos planes, esa estrategia, esos planes maliciosos del enemigo. Por eso dice, habla en plural, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo le pregunto, ¿conoce usted las maquinaciones del diablo? Y alguien podría decir, bueno, está hablando el apóstol Pablo, un hombre de una estatura espiritual importante, claro, pero aquí está hablando en plural. Aquí le está hablando a toda la iglesia. Quiere decir que no solamente él sabía reconocer las maquinaciones del diablo, sino que también la iglesia. Y sabía que el enemigo podía sacar ventaja. Y ellos no estaban dispuestos a ceder para que el enemigo ganara ventaja. Ellos no estaban dispuestos a eso. Y sabe, permítame decirle que me temo que la iglesia de hoy, o una parte de la iglesia, ignora
desconoce las maquinaciones del diablo. Y si desconocemos, ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿sabe lo que puede ocurrir entonces? Basándonos siempre en esta porción de la palabra, es que Satanás gane ventaja. Que Satanás gane ventaja en tu vida. Que Satanás gane ventaja en tu familia. Que Satanás gane ventaja en tu congregación por ignorar las maquinaciones del diablo. Gloria a Dios. Yo sé que no le gusta la idea. Yo sé que nadie, ninguno de nosotros quiere permitirle al enemigo que saque ventaja. Ninguno de nosotros. Pero ¿sabe? Para que no gane ventaja, entonces es fundamental que usted y yo no ignoremos, no desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Solo leo de otra traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Yo les vuelvo a preguntar, esto es palabra de Dios. El apóstol Pablo está afirmando aquí que tanto él como los creyentes de Corinto saben identificar las maquinaciones del diablo. Yo le pregunto, ¿a usted? Sí, a usted. ¿Sabe identificar las maquinaciones del diablo? ¿Conoce las maquinaciones del diablo en contra suya, en contra de su familia, en contra de su congregación? ¿Lo conoce? Gloria al Señor. Se lo quiero compartir de otra traducción más. Dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Quiero insistir en esto. Iglesia del Señor, quienes están con nosotros a través de la radio, tanto hermanos preciosos, familias preciosas, en distintas ciudades, distintos países, para la gloria del Señor. Me temo que la iglesia de hoy, el relajo, el descuido, la superficialidad en su relación con el Señor ha hecho que en muchas realidades Satanás haya sacado ventaja y hoy te toque estar llorando, sufriendo por no haber puesto atajo a tiempo a estos planes maliciosos, perversos, destructivos del diablo. Iglesia, despierta. Iglesia amada, yo doy gracias al Señor porque sabe, el Señor es tan bueno. El Señor conoce la realidad donde estamos llevando este culto en este momento, pero el Señor sabe, toma esto, toma este tiempo, toma esta palabra y la lleva a distintas ciudades, a distintos países. Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios hace esto es porque te ama. Es porque eres importante para Él. Es porque tienes que pelear tu buena batalla de la fe. Es porque tienes que estar consciente, seguro, segura que Dios te llamó para que seas un soldado victorioso, una mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios que pelea su batalla y que vive, disfruta, saborea su victoria. No sé si a usted le llama la atención que la Escritura diga ahí en la carta a los Romanos, porque no dice solamente que somos vencedores, ya es grande ser vencedor. Pero para ser vencedor habrá que haber
vencido de algo, por último el viejo hombre, la carne. Pero la Escritura, ¿sabe lo que dice? Que somos más que vencedores, todo por medio de Jesucristo, porque no son nuestras fuerzas. No somos llamados a pelear en nuestra fuerza. Y el gran problema de algunos creyentes hoy que pelean en su fuerza. Y sabe, y estiran, peleando en su fuerza. Incluso a veces peleando solo. Incluso, ¿sabe qué? Escúcheme, aislándose. Se aíslan. No se dan cuenta que una de las maquinaciones, que uno de los planes del enemigo, cómo trabaja el enemigo para destruirte, para alejarte del Señor, es primero transmitirte ideas, conceptos o argumentos que se vayan formando en tu vida para que te vayas alejando de la comunión de los hermanos, porque conoce y sabe el enemigo que lejos de la comunión con los hermanos es más fácil destruirte. Porque cuando estás ahí, apegadito, apegadita a tus hermanos, cuando se te empiezan a caer los brazos, inmediatamente ahí hay alguien al lado tuyo que empieza a levantar tus brazos. No, hermano, no, hermana, no baje los brazos, sigue adelante, el Señor está contigo, vamos a orar por ti, vamos a ayunar por ti. No estás peleando solo, no estás peleando sola, estamos nosotros. Vamos, levanta esos brazos. Por eso que la Escritura dice que dos son mejor que uno. Pero hay del solo. Una de las estrategias que el enemigo sigue utilizando y que yo la he visto y la compruebo es aislar, te aísla, te empieza a convencer de ciertas cosas, te empieza a convencer que da lo mismo que te congregue o no te congregue. Te empieza a convencer que en realidad Dios ya no tiene ningún plan contigo. Te empieza a convencer qué sentido tiene orar si estás orando y parece que no pasa nada. Y gloria a Dios. Y la iglesia hoy, o una parte de la iglesia, somos tan ilusos que llegamos a aceptar y a creer esas mentiras del enemigo. Gloria a Dios. No ignoramos, dijo el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Ahora, ¿qué son las maquinaciones o una maquinación? ¿Sabe? Esta palabra del original griego, noema, nos habla de pensamiento, nos habla de plan. Me gusta decir, sí, que Dios tiene un plan para nosotros. Es maravilloso cuando podemos observar y ver en Jeremías, en el capítulo 29, que los planes de Dios, que los planes de nuestro Dios para nosotros, sus pensamientos son pensamientos de bien. Dios tiene un plan para tu vida que lo diseñó incluso antes que usted y yo naciéramos. Pero tengo que darte una noticia, no muy agradable. No me gusta decirlo, pero es la realidad. El diablo también tiene un plan. Esas maquinaciones que hace referencia el apóstol Pablo y que encontramos aquí en la palabra del Señor, en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 11, esas maquinaciones es un plan. Es un plan. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que maquinación es proyecto o acechanza artificiosa y, escuche, y oculta. Gloria a Dios. Es astuto el enemigo. A veces trabaja de forma solapada, sigilosa, para engañar. Proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a mal fin. Gloria a Dios.
Dios tiene un plan maravilloso. Pero tengo que decirte en el nombre del Señor que Satanás también quiere destruirte. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos. Quiere destruir el plan que Dios tiene contigo. Quiere arruinar tu comunión con el Señor. Y sabe, para terminar, vamos a lo que dice el apóstol Pedro. Nos queda más, pero por temas de tiempo vamos a ir ya terminando. Porque no sé a usted, pero a mí ya Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Lo peor que podríamos hacer después de escuchar esta palabra, ¿sabe lo que es? Es seguir como estamos. Lo peor que podríamos hacer es dejar el cambio para mañana o pasado mañana. Lo mejor que podríamos hacer es hoy día mismo humillarnos, rendirnos delante del Señor, pedir perdón, porque lo más probable es que nos hemos equivocado, nos hemos relajado y hemos comenzado sin darnos cuenta. Acuérdese, el enemigo trabaja de forma oculta, son maquinaciones, un plan artificioso, astuto, oculto, dirigido hacia el mal. Así trabaja el enemigo. Nos hemos equivocado en bajar la guardia. Por eso es que es importante hoy día mismo volvernos al Señor. Y como dice su palabra, si hoy, en este día, oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra. Hemos compartido esencialmente palabras. Si usted se fija, esta exposición ha sido esencialmente palabra de Dios. Por eso yo le digo, es bueno que usted tenga su cuaderno, su blog de apuntes, su lápiz y registre y vuelva a estudiar. Empápese de la palabra porque esta palabra es viva y eficaz. Vuelva a estudiarla, transmítalo a otros este mensaje porque es un mensaje que seguramente si bendice su vida va a bendecir muchas vidas más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Gloria a Dios lo dice. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es la palabra del Señor, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que el cristianismo real es bastante serio? ¿Se da cuenta que vivir de verdad, buscando, agradando a Dios, es una relación profunda con Dios, una comunión íntima? No solamente se remite a un par de cosas nada más, sino que a tener una vida rendida al Señor. Porque estamos sosteniendo, enfrentando una lucha espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Otra traducción dice, estén alerta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es difícil, mirándonos en el espejo de la palabra, poder apreciar y darnos cuenta por qué estamos como estamos? Sí, miren lo que dice la palabra. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estaba estudiando acerca del león. Primera observación que quiero hacer es que la Escritura dice cómo
nos dice que es, anda como, ¿cómo? Ya que ande como un león, es interesante la comparación que está haciendo. Usted sabe que un león adulto mide de alto aproximadamente unos 100 centímetros. Y de largo el león puede llegar a tener más de 3 metros, incluida la cola, desde la cabeza a la cola, más de 3 metros. Y pesar, hablo de un león adulto, más o alrededor o en promedio de 200 kilos. Gloria a Dios, no me mire a mí, por favor. Estamos hablando del león. 200 kilos. Por eso seguramente al león se le llama el rey de la selva. Imagínense, de largo, puede tener de largo como un vehículo, o más de un vehículo, depende. Más de 3 metros de largo, 100 centímetros de alto, 200 kilos de peso. Y fíjese que la Escritura, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice que anda como león, pero no solamente eso. O sea, imagínense usted encontrarse con un león, con esa contextura que le estoy hablando. Yo creo que ya de verlo, a usted le da susto. ¿O no? Yo creo que ya de ver al león le da susto. Pero agrega otra cosa más. Por eso es que es tan rica la palabra, que es bueno leer y releer, porque siempre el Espíritu Santo, si nosotros clamamos, estamos con interés, buscando, el Espíritu Santo es nuestro maestro, nos va a enseñar, nos va a iluminar la palabra. Y agrega la Escritura y dice que anda como un león rugiente. ¿Sabía usted que el rugido de un león se puede escuchar a kilómetros de distancia? Yo se lo digo porque me puse a investigar. Porque si me dice como un león rugiente, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué me quiere decir? Ya le hablé de las características físicas. Ahora, el rugido se puede llegar a escuchar a kilómetros de distancia. Ahora, ¿qué es lo que hace el león cuando ruge? Se dice que generalmente cuando más ruge el león es de noche. Eso es lo que estaba leyendo yo, que es de noche. Y una de las cosas que el león quiere demostrar cuando ruge es como un sentido de propiedad. Gloria a Dios. Para ahuyentar a otros leones, como que él está ahí y esto es mío. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice aquí que Satanás, que nuestro adversario anda como un león rugiente. Porque nosotros, ¿sabe? Tenemos a un león de verdad. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que está con nosotros, el león de la tribu de Judá. Y por más que el diablo ande como un león rugiente, queriendo andar diciendo que somos propiedad de Él, el día que usted y yo aceptamos a Jesucristo, Jesucristo pasó a ser nuestro Señor y Satanás perdió. Nosotros tenemos un dueño, nosotros tenemos un sello de propiedad, nosotros somos propiedad de Dios, gloria a Dios. Por más que ande rugiendo, ese que es como león, pero nos dice la palabra que es un león. Y dice el versículo 9, para ya terminar, aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, al cual, ¿qué cosa? Resistid. ¿Cómo? Atemorizado. Enclenque. No. Dice al cual resistid firmes. Gloria a Dios. Mire la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Encaja todo. Al cual resistid firmes en la fe.
Gloria a Dios. Eso dice la Escritura. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria al Señor. Se nos ha pasado el tiempo. Hemos estado hablando acerca de cómo ataca Satanás. Es una lucha real. Tomaditos de la mano del Señor. Haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. No solo orar. Ya vamos a ir avanzando y usted va a descubrir que no todo es orar. Siempre debemos orar. Pero también debemos hacer lo que la palabra nos dice, como esto que estábamos compartiendo, al cual resistid firmes en la fe. ¿Se da cuenta? Que donde quiere atacar el enemigo es ahí, en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos al Señor y demos gracias por esta palabra. Padre, gracias por hablarnos. También, Señor, quisiera pedirte perdón, porque probablemente, Señor, hemos descuidado tu palabra. Y hoy día, Señor, como iglesia, como tu pueblo, eso nos pasa la cuenta. Porque tu palabra nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Eso quiere decir que si bien es cierto, es orar importante y siempre tenemos que orar, hay otras cosas también que debemos hacer, como esta: tomar toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, ese enemigo, ese adversario que anda como un león rugiente. Y tu palabra nos dice y nos enseña que debemos resistirlos firmes en la fe. Precioso Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Bendice cada vida, cada uno de mis hermanos y hermanas, los amigos que están escuchándonos a través de la radio, que están ahí al otro lado de la pantalla. Y gracias, Padre hermoso, por considerarnos, Padre, como estos vasos de barro para llevar, Señor, tu palabra en medio de estos tiempos, para que tu iglesia, donde nosotros hemos sido llamados por ti a formar parte, Señor, despertemos, estemos alerta, estemos atentos y peleemos esta buena batalla de la fe. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada siervo, cada sierva tuya en la ciudad, en el campo, en los hospitales, hasta donde quieras llevar tu mensaje. Te lo ruego y te doy gracias, Padre amado, y te amamos y estamos muy interesados en vivir, en practicar y en hacer tu voluntad. Y una parte importante de aquello, Señor, tiene que ver con estudiar tu palabra, porque si no conocemos tu voluntad, es imposible poder practicarla. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.